Contextos. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Luis Fernando Salazar Fernández es senador por Coahuila y lo invitamos para que nos informe sobre los resultados de su viaje a Tokio para la reunión de la OCDE, pero también sobre la ley 3 de 3 y esta propuesta que hizo en el Senado de hacer sujetos obligados también a los sindicatos que reciben recursos públicos, y vaya que es una necesidad imperiosa si tomamos en consideración que en los últimos 4 años los sindicatos de Pemex, Comisión Federal de Electricidad y entre otros han recibido 2.500 millones de pesos, incluyendo el sindicato de ferrocarriles, el sindicato de ferrocarrileros, cuando pues ya no hay ferrocarriles de pasajeros en nuestro país. Luis Fernando, muy buenos días. Al contrario, Juan, muy buenos días, me da mucho gusto saludar a Marcela, me imagino, es que acabo de sintonizar, y a todos los que nos acompañan allí en el estudio y por supuesto a toda la audiencia de este importante programa. Me da mucho gusto saludarlos. Bien, Luis Fernando, pues si te parece bien, iniciemos con tu informe sobre los resultados del viaje a Tokio para la reunión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Claro que sí, Juan. Bueno, efectivamente la semana pasada un grupo de senadores del Senado de la República, de distintas bancadas, acudimos a esta asamblea parlamentaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de la propia OCDE, que por cierto preside un mexicano que es José Ángel Gurría, y esta organización tiene por objeto que aglutina a 34 países en los que se maneja alrededor del 70% del mercado mundial y representan el 80% del producto nacional bruto del mundo, ¿no? Digamos que son los países más influyentes y se reúnen periódicamente para intercambiar información y armonizar políticas públicas con el objetivo de maximizar 3 temas importantes: el crecimiento económico, el medio ambiente y por supuesto el desarrollo de los países que no son miembros de la OCDE o de la OCDE, está bien dicho de las dos maneras. Y bueno, este tema esta vez tocó la asamblea en Tokio, Japón, y ahí tuvimos la oportunidad de platicar 3 temas fundamentales. Uno, el tema de la participación del género, de incorporar las cuotas de género, en este caso las mujeres, en la vida pública, en los asuntos públicos de los distintos países. Se pusieron experiencias exitosas, como es el caso francés, donde los legisladores de Francia advertían que el éxito que han tenido en incorporar a las mujeres fue porque hicieron una legislación donde obligaban las cuotas en las empresas. Entonces, bueno, pues un debate rico, un debate que sirvió, y que ciertamente México ha avanzado en este tema. Todavía tenemos muchas deficiencias al respecto. Otro tema también importante tiene que ver, básicamente, ese fue el principal, con el manejo de riesgos. Nos dieron una explicación de lo que ha hecho Japón con todo lo que les ocurrió hace algunos años con el tsunami, terremoto que los sacudió y posteriormente derivó en una fuga en una planta nuclear. Cómo han venido controlando esto y qué podemos hacer de las legislaciones de los distintos países para armonizar esta situación y hacer un mejor frente a los riesgos, a los embates de la naturaleza. Y también, por supuesto, el tema del medio ambiente, que es un tema que cuida también la OCDE, y prácticamente se debate ahí, Juan, respecto a lo que hace un país, se pone ejemplos, se manejan estadísticas de los otros, y al final se emiten estas conclusiones para que los legisladores impulsemos estas medidas en nuestros países. De eso se trató. Ahora, el secretario general de la OCDE, el señor Ángel Gurría, dijo que la OCDE pedía a los países, y refiriéndose concretamente a México, que pusieran atención en el caso de los Panama Papers. ¿Qué va a hacer el Senado al respecto? Bueno, nosotros hemos hecho una serie de reformas para combatir la evasión fiscal.
el lavado de dinero. De hecho, al principio de la legislatura pasada, que acababa de entrar yo de senador, me tocó aprobar la ley antilavado de dinero, pero hay una serie de legislaciones que pudiéramos todavía impulsar, pero más allá, yo cuando escuchaba todo lo que ha ocurrido con el tema de Panama Papers y todas estas investigaciones, me parece que es un problema de procuración de justicia, Juan. No necesariamente todos los problemas que ocurren en el país son debido a que faltan leyes. Esto es una narrativa recurrente, pero es verdad. Lo que ocurre en este país es que no hay una aplicación efectiva de la ley. Tenemos leyes para combatir la evasión fiscal, tenemos leyes para sancionar el lavado de dinero, pero y sobre todo la evasión fiscal. Yo no me atrevería a decir que todos los que aparecen en Panama Papers son criminales, pero sí pudiera inducirse que quizás están evadiendo un sistema financiero o fiscal de los países de los cuales son originarios, y en este caso creo que corresponde más a un problema de aplicación de ley. Y te pongo el ejemplo bien claro y bien sencillo. ¿Cómo te explicas tú que hay exgobernadores que son prófugos por la propia DEA en Estados Unidos? Y hablo no solo los de Coahuila, que es en el caso de Jorge Torres López, que es prófugo y está boletinado por la DEA, y en México todo el mundo te dice que lo ven en Saltillo y ahí vive. Y lo mismo ocurre con los exgobernadores de Tamaulipas, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, que son prófugos por temas fiscales e incluso hasta de temas de narcotráfico en Estados Unidos, pero que aquí en México no se les hace nada. Me parece que lo que está faltando, como siempre, es que la ley se aplique, y que esto me lleva, al siguiente tema que quiero tratar, que es el tema de la ley de 3, pero a la propuesta de 3 de 3, pero pues mira lo que está ocurriendo en Brasil, lo que ocurrió con el expresidente de Brasil, lo que está pasando el día de hoy con la presidenta de Brasil, pues son ejemplos claros de una participación democrática, de una vida pública en un país que no está dispuesto a tolerar el más mínimo grado de corrupción, y que si México no da muestras contundentes de que nosotros vamos a aplicar la ley como debe de ser, de manera general y abstracta, pues vamos a correr riesgo de que cada quien se vaya desilusionando día a día de este sistema democrático, y al rato caigamos en manos de algún líder mesiánico que todavía nos lleve a peor puerto en el caso del destino del país. Senador, buenos días, te saluda Diana Torres. Hola Diana, buenos días, me da mucho gusto saludarte. Igualmente, senador, ¿cómo va la discusión del asunto del Sistema Nacional Anticorrupción? Y en ese sentido, ya hemos sabido de la alianza que tu partido hizo con el PRD. ¿Qué avances ha tenido los primeros días de la discusión? ¿Te incorporas recién a esa discusión después del viaje? Claro que sí, de hecho, por razones naturales de comentarle lo que le está comentando ahorita, hace un momento de mi participación de la OCDE, no me fue posible acudir a los foros de discusión en el Senado, pero quise llegar una propuesta para la discusión que se va a dar esta semana en comisiones y que espero se vote la próxima semana en el Senado de la República. Me gustaría, Diana, hacer un pequeño recuento de lo que ha ocurrido al respecto y lo que he hecho yo como senador por Coahuila respecto a esta propuesta y esto que ha ocurrido con la ley de 3 de 3. Recordar que hace ya más de un año, en marzo del 2015, yo me sumé a la iniciativa Legislador Transparente impulsada por el INCO, por el Instituto Mexicano para la Competitividad. Fui el primer legislador en Coahuila en hacerlo y el primer funcionario público, que consistía en hacer públicas las declaraciones patrimoniales, la declaración de intereses y la declaración de impuestos. En ese momento publiqué mis 3 declaraciones porque creo que la transparencia y la rendición de cuentas son una obligación para todos los servidores públicos. Creo que la primera obligación es para el servidor público. Es un tema de coherencia, de legitimidad para nuestros actos como representantes. Obviamente, después se derivó en una propuesta de iniciativa de ley de una reforma impulsada por Ciudadanos, y apoyé con mi firma esta iniciativa porque coincido con la indignación social de que la corrupción se debe transformar en un esfuerzo constructivo para forjar gobiernos más honestos. Y la iniciativa contó con el respaldo de 634,143 firmas de ciudadanos que exigen que el combate a la corrupción se empiece a priorizar en nuestro país. Estando a favor en esta propuesta y siendo un legislador 3 de 3, presenté ante las comisiones dictaminadoras de estas leyes secundarias en materia de corrupción una propuesta
en adición con el fin de complementar las medidas previstas en materia de prevención y de combate a la corrupción. Y en esto consiste, mi propuesta consiste en incorporar en la Ley General de Responsabilidades Administrativas la obligación de los particulares, y lo digo, entiéndase, cualquier persona física o moral, ya sea pública o privada, incluidas los sindicatos, los fideicomisos, las figuras jurídicas similares, organizaciones del sector social y productivo, que en su vida, que hubieran captado, recaudado, administrado, recibido, manejado servicios o recursos públicos de la Federación, de los estados o de los municipios o de los órganos constitucionales autónomos. Que quiero que también ellos presenten la declaración 3D3. ¿Por qué, Diana? ¿Y por qué, Juan? Y todos los que nos escuchan en este momento. La corrupción es un círculo que hay que cerrar. Tiene una vida que se genera la corrupción en el ámbito público, que por cierto, que ciertamente encuentran algún servidor público, algún político con el que pueden generar corrupción. Pero también ese político o ese funcionario público tiene una parte con la que se entiende que está en el sector privado. Por ejemplo, yo les quiero poner un ejemplo muy claro. A mí me gustaría conocer la declaración 3D3 de los socios, de los accionistas de la constructora IGA. Esa constructora IGA ya ha sido fuertemente cuestionada por la Casa Blanca de la primera dama, o por la construcción, la licitación fallida del Metro Federal en México Querétaro, o cualquier otra circunstancia que me digan. Me parece que el esfuerzo tiene que ser integral. Si nosotros le cerramos la puerta y nada más obligamos a los servidores públicos a transparentar su 3D3, pues no va a estar completo el círculo de combate a la corrupción, porque va a haber quienes la promuevan y la generen desde el ámbito privado. Senador. Esto también es una realidad. Y bueno, no me la saqué de la manga, es una práctica que se da a nivel internacional, es una práctica sana que por supuesto viene a impulsar esta medida de 3D3 para todos. Senador, déjame preguntarte en este sentido, a ver, no es dar un paso hacia adelante obviando uno anterior que tiene que ver con quién va a fiscalizar esa información. O sea, se me antoja primero un debate interesante sobre la publicidad de la información patrimonial de los entes privados. Creo que ahí hay todo un debate, pero bueno, asumiendo que sea como parte del entendimiento del combate a la corrupción, yo te diría, no estamos obviando antes el fortalecimiento del ente que va a fiscalizar esa información. ¿Cómo? No es trasladar a los particulares la responsabilidad del combate anticorrupción cuando no hay un órgano finalmente fortalecido, autónomo, con dientes suficientes para castigar el proceso. ¿No tendríamos que estarnos concentrando en los pasos previos? No, es que sí nos estamos concentrando. De hecho, la reforma constitucional anticorrupción ya crea todo este organismo. Hay que, por supuesto, elegir un fiscal que saldrá del Senado, que cubra con un perfil que llene la expectativa de hacer el cumplimiento efectivo, de que las cuentas públicas las revise no un súbdito del Ejecutivo municipal o estatal o federal, sino alguien externo, un fiscal anticorrupción, que eso ya se dio en la reforma constitucional que se plantean en todas las leyes secundarias. Pero que es el punto más debatido, ¿no? No, sí, no, bueno, se va a hacer, eso ya está en la ley. Obviamente se plantean en la ley de transparencia la protección de datos personales, pero es importante decirlo, o sea, la narrativa que se construye alrededor de la publicación de la ley 3D3 puede generar un falso debate si decimos y si partimos del principio que la publicidad de las declaraciones de intereses fiscales y patrimoniales de los políticos, en el momento en que se publiquen y sean dadas a conocer, se va a acabar la corrupción. Claro. Eso es lo que yo digo que está mal, que para que realmente se termine este organismo autónomo, alguien tiene que dar cuenta no solo del 3D3 de los servidores públicos, a la cual yo creo y al cual evidentemente he dado cumplimiento, sino que también tienen que participar todos los que manejen dinero público, y no solo los sindicatos, que bueno, esta historia de malos manejos de recursos públicos de los sindicatos es conocida por todos, también de particulares que se prestan
a participar en concursos, en licitaciones con valores alzados, que se ponen de acuerdo con gente del gobierno, con políticos, con servidores públicos, y que luego la corrupción escapa por alguna de esas manos. Hay que asumir que el problema de la corrupción existe, que el problema con la corrupción está en el sistema, que para mí tampoco funciona bien y deberíamos de cambiar, pero también es un sistema que se encuentra espacios en la sociedad, en una sociedad que la ha tolerado, y que en una sociedad también que participa con dinero público, que presta para hacer eso. Por eso coincido con tu planteamiento. Hay que enfocarnos en el ente que va a dar revisión a la publicidad, al manejo de las denuncias, todo esto en el Sistema Nacional Anticorrupción. Ya se ha dado cuenta en la reforma constitucional, pero también, por otro lado, yo una propuesta más profunda para que el 3 de 3 sea efectivo. Si partimos de que la publicidad acaba, de estas declaraciones, de 3 tipos de declaraciones de los servidores públicos, va a acabar con la corrupción, entonces pidámosla también a todos los que hacen obra pública, los particulares que hacen obra pública con cualquier tipo de gobierno. No sé si estoy claro al respecto. Sí. Luis Fernando, ya estamos sobre tiempo, pero hay una pregunta que tiene Luisa Flores de Gómez, Radio Escucha. ¿Tendrá alguna novedad el senador en el caso de los exbraceros? ¿A dónde hay que llamar para que nos den información? Perdóname, Juan, no entendí. En el caso de... Luisa Flores de Gómez, Radio Escucha, te pregunta si tendrás alguna novedad en el caso de los exbraceros y a dónde hay que llamar para que le den información. Mira, yo tengo hay que hablar a la Secretaría de Gobernación. En las páginas de internet de la Segov viene exactamente una sección para los exbraceros, para darle seguimiento al trámite, y si no tiene esta información, voy a hablar con mucho gusto a mi oficina para que le demos la asesoría y las gestiones. ¿A qué número? Ya las llamadas de larga distancia no existen, entonces te voy a dar el número directo de mi oficina, que es el 55 53 45 30 31. Muy bien, gracias Luis Fernando por tu atención para Contextos. Buenos días. Gracias. Pausa. Hasta luego.